Bienvenidos a una nueva sesión de economía. Siguiendo con los temas, vamos a ver hoy el comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? El intercambio de bienes y servicios entre dos o más países o regiones económicas. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. En el Perú, la institución encargada de autorizar el ingreso o salida de mercancías es la SUNAT, a través de la Superintendencia Nacional Adjunta en Aduanas. ¿Ya? El comercio internacional surge como consecuencia de diferentes niveles de producción entre los países. Los países no se autoabastecen, no producen todo lo que necesitan, ni el más moderno, ni el más poderoso, ni el país desarrollado. Produce todo lo que necesita, por eso necesita de comercio internacional. Costos diferenciados es otra razón, es otra consecuencia del comercio internacional, ¿no? Diferentes costos, cada uno hace sus productos de diferentes costos. La diferencia de gustos y tendencias, ¿no? Los gustos y tendencias es una diferencia importante en el comercio internacional. Hay cosas que están de moda y que otros países desean tener. Acceso a recursos naturales. Hay países que tienen acceso a ingentes recursos naturales, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, tiene acceso a petróleo, ¿no? Entonces, esa es la razón de comercio internacional. En el gráfico pueden ver el comercio exterior se divide en dos teorías: ventajas comparativas y ventajas competitivas, ¿no? Las ventajas comparativas de David Ricardo. Los países deben especializarse en la producción y exportación de aquellas mercancías que produzcan con un costo relativamente más bajo respecto al resto de los países, e importará las mercancías en los que son más ineficientes y que por lo tanto producen altos costos comparativamente a otro país. Es decir, yo debo exportar lo que me resulte más barato hacer, en costos más baratos, y debo importar aquellos que me resultan muy caros. Si se dan cuenta, el Perú exporta aquello que resulta más barato, donde tiene ventaja, es decir, materia prima, producto de pan llevar, mientras que todo lo que es tecnología, cosa que no hacemos, y si pudiéramos hacer salía muy caro, nosotros preferimos importarlo. Ventajas competitivas de Michael Porter. Plantea la necesidad de producir y comercializar bienes y servicios no solo tomando en cuenta los costos bajos, sino también la calidad, valor al producirlas. Lo que hace próspero un país es la capacidad de las empresas para alcanzar niveles elevados de productividad. Porter plantea que la competitividad hay que crearla en base al progreso, innovación tecnológica y comercial. Entiendan una cosa, aquellos países que basan su economía en ventajas comparativas son países subdesarrollados en su mayoría. Aquellos países que basan su economía en ventajas competitivas son países del primer mundo o países desarrollados. Exportaciones como forma de comercio internacional. Venta de mercancías domésticas de un país hacia el resto del mundo. En el Perú se clasifican en dos las exportaciones. Tradicionales son productos cuya venta al exterior data de un tiempo largo, ¿ya? Y son de bajo valor agregado, tienen poco valor agregado, sino nada. No tradicionales son productos que en los últimos tiempos el Perú ha empezado a ofertar en mayor cantidad al mundo y son de mayor valor agregado. ¿Pero qué es el valor agregado? Valor agregado es que el producto que se exporta, ¿ya?, no es el producto originario, sino ha tenido que pasar por algo de tecnología, por algún proceso diferente, y no es el producto originario. Es decir, por ejemplo, si yo exporto jugo de durazno, bueno, tiene algo de valor agregado porque no es la fruta de durazno tal cual, sino que ha pasado por un proceso, ¿no?, y por tecnología. Importaciones, compra de mercancías extranjeras que los residentes en el país hacen a países en el extranjero. Se clasifican en insumos, bienes de consumo y bienes de capital. Las importaciones de insumos son la materia prima que será procesada, ¿no? Los países desarrollados nos compran, como a países como Perú, productos, y ellos tienen que importar, ¿ya?, este tipo de productos que son materia prima que ellos utilizan. Bienes de consumo, objetos o cosas que se utilizan para satisfacer necesidades. Esa es la mayoría de productos que nosotros acá en el Perú
importamos, porque nosotros no lo hacemos. Bienes de capital que utilizan para producir bienes y servicios, ¿ya? También es una forma de importación. Otros elementos del comercio internacional son las divisas y las reservas internacionales. Las divisas, dinero de amplia aceptación utilizado como medio de pago en el comercio mundial, tales como, por ejemplo, una divisa, el más importante en el mundo es el dólar americano. De ahí en importancia dicen que es el euro, aunque el yuan chino ya está tomando posesión, el yen, la libra esterlina, etc. Reservas internacionales. Las reservas internacionales son la cantidad de oro y divisas, ¿no?, que posee un país y que se utiliza para hacer frente a sus obligaciones internacionales. Es todo el oro que hay en el Banco Central de Reserva y todas las divisas que hay en él, ¿ya?, y que le sirve para pagar su deuda externa o sus obligaciones internacionales. Otro elemento de comercio internacional es el DEG, el Derecho Especial de Giro. Activos internacionales emitidos por el Fondo Monetario Internacional asignados a sus países miembros para solucionar sus problemas de déficit de balance de pagos. Es una forma de financiamiento. Esta es la forma como nosotros, los países desarrollados, nos hicimos de deuda externa. Tipo de cambio, precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de moneda nacional. Fácil, esto creo que lo pueden entender bien. Por cada dólar, nosotros, al tipo de cambio, equivale en soles a 2.5, o en este caso, el tipo de cambio actual oscila entre los 3.17 o 20, ¿no? Es la equivalencia entre lo que vale una divisa extranjera, en este caso el dólar, y una unidad de moneda nacional, el sol. Arancel, derechos monetarios que gravan las mercancías importadas por un país, pueden ser específicas o ad valorem. ¿Qué significa? El arancel, como ya lo vimos, es un tipo de tributo que graban o son cobradas a los productos que son importados. Es decir, el Estado, por dejarte pasar y dejarte vender productos en otro país, te cobra un arancel. Entonces, ya podemos hablar de lo que es la balanza de pagos. ¿Y qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos viene a ser para nosotros un documento de tipo estadístico donde se registra las transacciones económicas de bienes y servicios, rentas, oro, capital, transferencias entre una economía y el resto del mundo, ¿ya? El registro es responsabilidad del BCR. Todos los bienes, servicios, rentas, oro, capital, lo vamos a llevar en dólares, su equivalente en dólares. Entonces, para un mejor entendimiento, entiéndanlo así. En la balanza de pagos van a estar la entrada y salida de dólares. Entonces, lo que se busca en una economía que la cantidad de dólares, obviamente equivalente en los bienes, servicios, rentas, debe ser igual a la cantidad de bienes, servicios, rentas, oro, capital que entra y la que sale. Porque si no, la economía estaría en problemas económicos que se reflejan después en inflación, deflación, etc., ¿no? Veamos su estructura. El registro de las operaciones económicas sigue la técnica de la doble partida. Es decir, tiene dos lados del registro, uno de débito y uno de crédito. Entradas y salidas. Esta balanza de pagos se compone por la balanza en cuenta corriente, la balanza en cuenta financiera, la balanza de financiamiento excepcional, la balanza de flujo de reservas netas del BCR y la balanza de errores y omisiones netos. La balanza en cuenta corriente se divide en cuatro, su balanza: la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de renta y factores y la balanza de transferencias corrientes, como pueden ver en el gráfico. Explicaremos primero la balanza en cuenta corriente. Registra las transacciones monetarias de bienes y servicios, rentas y transferencias entre un país y el resto del mundo. Ahora, expliquemos las subbalanzas. La balanza comercial registra el ingreso y salida de divisas generada por las operaciones de compra y o venta de bienes al extranjero y que pasan por las aduanas. Así, registra la diferencia entre el valor de las exportaciones de bienes y valores y el de las importaciones. Es decir, cuando se puede hablar de un superávit, cuando es favorable, las exportaciones superan a las importaciones. Un déficit es cuando es al revés, se vuelve desfavorable cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. Tengo que decirles que en los últimos años las exportaciones han sido mayores a las exportaciones, cosa que no pasaba hace 20 años, 25 años,
que era el problema de que nosotros comenzáramos a pedir deuda externa para balancear nuestra balanza de pagos. Tenemos que decir acá también, ¿ya? La balanza, después de la balanza de servicios, ¿ya? Podemos hablar la balanza comercial, hablábamos de la balanza de servicios. Registra todas las transacciones de servicios entre un país y el resto del mundo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, un extranjero que viene a hacer turismo, ¿ya? En el Perú viene con sus dólares y gasta en los servicios de hotel, alimento, transporte, ¿ya? Esos son ingresos de dólares. Los dólares de su país los trae y se quedan en nuestra economía. Entonces, ¿cuál es la contrapartida? Porque todo, como decíamos, es un documento de doble partida. ¿Cuál es lo mismo pero que genera salida de dólares? Vendría a ser todos los peruanos que salen al extranjero a hacer turismo y sacan los dólares que obtienen acá y los llevan al país donde están yendo a hacer turismo. Ya, eso es salida de dólares. Obviamente en este momento hay más turistas extranjeros que vienen que nosotros los peruanos que vamos a hacer turismo afuera. Balanza de renta de factores, ¿ya? La balanza de renta de factores recoge los ingresos y pagos registrados en un país en concepto de intereses, dividendos, rentas o beneficios generados por los factores de producción. Se consideran los intereses de la deuda, las remesas de utilidades, dividendos por inversiones, las rentas de trabajo, etc. Acá también un ejemplo de estas, ¿no? Las remesas de utilidades. ¿Cuántas empresas hay acá en el Perú extranjeras? Tenemos Ripley, tenemos Saga, tenemos un montón. Todas estas empresas tienen ganancia, pero esas ganancias no se quedan acá, regresan al país de origen, a la sede, ¿no? Sea Chile, sea Brasil, sea México, sale a su país de origen. Eso es salida de dólares. Pero veamos su contrapartida, aquello que genera lo contrario. Serían las empresas peruanas del extranjero que también obtienen ganancia y que mandan esos dólares de los países donde están hacia nuestra central. Ejemplo con la Real, que está en varios países y tienen ganancias y esas ganancias llegan a nuestra economía, ¿no? Balanza de transferencias corrientes. Se registran los ingresos y pagos procedentes de transferencias unilaterales sin contrapartida, tales como las donaciones en especies, ropa, alimentos, remesas de migrantes que trabajan en el extranjero. Cuando uno dona, no espera nada a cambio. Esta cuenta no tiene, de transferencia corriente, no tiene una contrapartida. Por ejemplo, cuando pasó lo de Pisco, otros países e instituciones privadas dieron donaciones, esos ingresos de dólares a nuestra economía. Pero nosotros no estábamos obligados a dar donación por lo mismo. Por eso esto no tiene contrapartida. La balanza en cuenta financiera. En esta cuenta se registra el ingreso y salida de divisas destinada a inversiones productivas o especulativas de corto plazo. Se puede indicar como movimientos de capitales provenientes del sector público como el privado, ¿ya? Entiendan esta balanza de cuenta financiera, lo que se va a ver es, digamos, las inversiones especulativas de corto plazo. Que vengan unos inversionistas y compren acciones, ¿ya? O depositen en algún banco dinero. Obviamente genera un beneficio, pero ese beneficio no queda acá, se va al país de origen. ¿Cuál es la contrapartida? Personas que van al extranjero a invertir a través de acciones, a través de bonos, o invertir poniendo en el banco, y después, como son de acá, regresa ese dinero. Esa es la contrapartida. La balanza de financiamiento excepcional, también denominada cuenta de ajuste, registra la obtención de recursos financieros en préstamo del exterior para financiar la balanza de pagos, los atrasos de pagos y la condonación de deuda pública exterior. La balanza de financiamiento excepcional es la parte de esta balanza donde se ponía lo que es la deuda externa. Cuando nuestra balanza estaba negativa, acá pedimos un préstamo al exterior, ¿ya? Y entró dinero a nuestra economía y llevó un balance. Obviamente que este dinero era un préstamo y era un endeudamiento a futuro. Errores o omisiones netos. En esta cuenta nos muestran aquellos recursos que no se pueden explicar o fundamentar su procedencia al no haber documentación estricta o pertinente que lo sustente. Esto también es ingreso de dólares. Por ejemplo, lo incautado por lavado de activos, por narcotráfico. Obviamente la venta de eso no se puede especificar, pero entra en las subastas públicas y eso es un ingreso para el Estado. La balanza de flujo de reservas netas registra aquí el incremento real de las divisas en poder del BCR.
se derivan de las transacciones internacionales, comercio de bienes y servicios y movimientos de capital hechos por él. ¿Ya? Y podemos hablar también de las variables macroeconómicas. Son indicadores globales del comportamiento de la economía en un periodo determinado, conocidos como agregados económicos, y representan la suma de diversas actividades realizadas por las unidades económicas de un país. Las más importantes es el más importante es el PBI, el Producto Bruto Interno, y otra es el Producto Nacional Bruto. En el PBI, ¿ya?, es un indicador que muestra el crecimiento económico de un país, ¿ya?, el valor total de bienes y servicios finales a precio de mercado producidos en un territorio nacional durante un periodo determinado. Entonces, como ven en la fórmula, el PBI es gastos de la familia o consumo de familias, consumo del gobierno, más la formación bruta de capital interno, más exportación menos importación, saldría el Producto Bruto Interno. Mientras que el Producto Nacional Bruto es el Producto Bruto Interno más, en este caso nuestro, menos, porque no incluye lo producido por empresas extranjeras en el país. Solamente nos quedaríamos con las empresas nacionales, ¿ya? Y el Producto Nacional Neto es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación, ¿ya? Y con eso terminamos la sesión por el día de hoy.